vapor de las ollas ascendía como la neblina matutina en las calles de la Ciudad de México. Valentina Ruiz ajustó el nudo de su mandil mientras supervisaba los preparativos para el evento privado de esa noche. A sus 28 años había logrado convertirse en sous chef del restaurante Casa Azteca, aunque su sueño de tener su propio establecimiento seguía siendo una meta distante. «Cuidado con esa reducción, Miguel», gritó al ver que la salsa comenzaba a espesarse demasiado. Sus manos se movían con precisión entre las estaciones de trabajo, probando, ajustando, dirigiendo. El aroma del chile ancho tostado y el epazote fresco inundaba la cocina, mientras el equipo preparaba un menú degustación para 15 comensales. «Valentina, el cliente quiere conocer al chef», anunció Carmen, su hermana y hostess del restaurante, asomándose por la puerta de la cocina. «El chef Ramírez está en una reunión con los proveedores». «Que esperen», respondió Valentina, concentrada en el plating del primer tiempo. «Es Diego Montero, el desarrollador inmobiliario. Su empresa está comprando medio Polanco». Valentina suspiró, limpió sus manos en el mandil y se quitó la red del cabello, dejando caer su melena oscura sobre los hombros. Al salir al comedor, el contraste entre la energía frenética de la cocina y la elegante calma del restaurante la golpeó como siempre. Diego Montero estaba sentado a la cabecera de la mesa, su traje gris Oxford destacando entre los comensales. A sus 35 años era conocido en los círculos empresariales como el arquitecto del Nuevo México, gracias a sus desarrollos sustentables y proyectos de renovación urbana. «La chef Valentina Ruiz», anunció Carmen. Diego se levantó, su altura dominante y presencia magnética captando la atención de todos los presentes. Sus ojos verdes se encontraron con los de Valentina, y una sonrisa se dibujó en su rostro barbado. «Señorita Ruiz, su mole negro es una revelación», dijo extendiendo su mano. «¿Receta familiar?» «De mi abuelo», respondió ella, notando la suavidad de su apretón de manos, tan distinto a las cicatrices y callos que marcaban las suyas. 7 tipos diferentes de chile y 23 ingredientes. «Me gustaría conocer más sobre su cocina», continuó él, sosteniendo su mirada un momento más de lo necesario. «Estamos planeando un nuevo desarrollo en la Roma Norte, con espacio para un restaurante ancla. Tal vez podríamos discutirlo sobre un café». Valentina sintió las miradas de los otros comensales, empresarios y sus esposas, evaluando el intercambio. Su mundo de ollas y recetas heredadas parecía alejado años luz de los trajes caros y conversaciones sobre millones de pesos en inversiones. «Tengo una cocina que atender, señor Montero». «Diego, por favor, y entiendo perfectamente. ¿Qué tal mañana?» «Prometo no robarle mucho tiempo». Antes de que Valentina pudiera responder, el aroma inconfundible de algo quemándose llegó desde la cocina. «Con permiso», dijo, girando sobre sus talones para regresar a su dominio. «Mañana a las 4 en Café Olimpo», lo escuchó decir mientras se alejaba. «Le aseguro que valdrá la pena». En la cocina, Miguel había salvado la situación con el tiempo justo. Mientras Valentina retomaba el control de sus estaciones, no pudo evitar pensar en los ojos verdes de Diego Montero y en cómo 2 mundos tan distintos podían convergir sobre un plato de mole negro. El Café Olimpo, con sus ventanales art deco y mesas de mármol, representaba todo lo que Valentina consideraba pretencioso en la gastronomía moderna. Sin embargo, a las 4 en punto de la tarde siguiente, se encontró empujando la pesada puerta de cristal, su uniforme de chef reemplazado por un vestido sencillo y el cabello recogido en una cola de caballo. Diego ya estaba ahí, casual pero elegante en jeans y camisa azul, revisando documentos en su iPad. Al verla se levantó con una sonrisa que transformó su rostro serio en algo más accesible, más humano. «Pensé que no vendrías», dijo, apartando la silla para ella. «Yo también lo pensé», respondió Valentina con franqueza. «Tengo solo 1 hora. Entonces no perdamos tiempo». Diego deslizó un folder sobre la mesa. «Quiero mostrarte algo diferente. No se trata solo de un restaurante ancla. Los planos revelaban un concepto integral, un mercado gourmet en la planta baja, espacios para clases de cocina, y en el corazón del proyecto, un restaurante con vista a un jardín vertical. Valentina sintió que su corazón se aceleraba al ver la distribución de la cocina, diseñada con una eficiencia que solo alguien que entendía el flujo del trabajo podría haber planificado. «¿Quién diseñó esto?» «Contraté a un consultor basado en tu cocina»,
admitió Diego. Después de la cena de anoche, pasé la madrugada rediseñando el concepto. No busco otro restaurante elegante, Valentina. Quiero autenticidad, pasión, quiero tu visión. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino. Las reuniones de trabajo se transformaron en cenas, las discusiones sobre equipamiento en conversaciones sobre sueños y miedos. Diego la llevaba a lugares que nunca había considerado visitar: galerías de arte en San Ángel, conciertos en Bellas Artes, cenas en azoteas con vista a la ciudad. Pero era en los momentos más sencillos donde Valentina se encontraba cayendo sin remedio. Como cuando Diego apareció en la cocina de Casa Azteca a la hora del cierre, solo para ayudarla a inventariar productos. O la tarde que ella lo llevó al mercado de la Merced, enseñándole a distinguir los chiles secos y viendo su genuino interés por aprender. Mi abuela dice que no confíe en ti, le confesó una noche, mientras compartían tacos de guisado en un puesto callejero que ella frecuentaba. ¿Y tú qué piensas?, preguntó él limpiándose salsa verde de la barba con una servilleta de papel. Pienso que ya es tarde para eso. Fue en la cocina de su pequeño departamento donde todo cambió. Valentina le enseñaba a hacer tortillas a mano, sus cuerpos cerca mientras ella guiaba sus movimientos en la prensa tortillera. El primer beso sabía a masa fresca y posibilidades. Esto es una locura, susurró ella contra sus labios. La mejor clase de locura, respondió él atrayéndola más cerca. Las semanas se convirtieron en meses. El proyecto del restaurante avanzaba, y con él, su relación florecía en algo que ninguno de los dos había planeado. Valentina comenzó a soñar no solo con menús y recetas, sino con un futuro que antes parecía imposible. La noticia del embarazo llegó como llega la primavera en la ciudad, inesperadamente, cambiándolo todo. Una prueba casera en el baño de su departamento, lágrimas mezcladas con risa nerviosa, y la certeza de que nada volvería a ser igual. «Vamos a ser padres», le dijo a Diego esa noche, durante una cena que había preparado especialmente. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que algo en su interior se agitara con inquietud. «Todo va a estar bien», respondió él finalmente, tomando su mano sobre la mesa. Pero sus ojos, por primera vez desde que lo conocía, evitaron los suyos. Los cambios fueron sutiles al principio, reuniones canceladas a último momento, llamadas que se iban al buzón, decisiones sobre el restaurante postergadas indefinidamente. Valentina se decía a sí misma que era normal, que los negocios de Diego demandaban su tiempo, que el estrés del proyecto inmobiliario justificaba su distancia. «No me gusta cómo se ve esto, mijita», le dijo doña Socorro una tarde mientras preparaban champurrado en la cocina familiar. «Los hombres así, de buena familia, tienen otras expectativas». «Diego es diferente, abuela», respondió Valentina, acariciando inconscientemente su vientre apenas visible. «Él entiende que mi cocina, mi trabajo son parte de quien soy», pero las palabras de su abuela resonaban como campanas de advertencia cada vez que Diego posponía la conversación sobre hacer público su embarazo. 3 meses. 12 semanas de cambios en su cuerpo y en su relación. La verdad llegó un martes por la mañana, en forma de un sobre Manila entregado por mensajería a Casa Azteca. Dentro, un cheque por una suma que la hizo marearse y una carta escrita en papel membretado del despacho Montero en Asociados. Valentina. Las circunstancias nos han llevado a un punto que requiere decisiones difíciles. Mi familia tiene expectativas específicas sobre el futuro de la empresa y mi rol en ella. El proyecto del restaurante se suspenderá indefinidamente debido a cambios en el plan maestro del desarrollo. El cheque adjunto debería ayudar a asegurar tu futuro y el del bebé. Mi abogado se pondrá en contacto para gestionar los detalles legales necesarios. Te deseo lo mejor, Diego. El papel temblaba en sus manos, mientras las palabras se desdibujaban frente a sus ojos. Carmen la encontró en el almacén, sentada entre cajas de jitomates y cebollas, con el sobre arrugado en el regazo. «Ese hijo de puta», masculló Carmen al leer la carta. «Lo voy a buscar ahorita mismo y...» «No», la interrumpió Valentina, poniéndose de pie con una dignidad que no sabía que poseía. «No vale la pena». Esa noche, en la soledad de su departamento, Valentina extendió todos sus cuadernos de recetas sobre la mesa de la cocina. Recetas de su abuelo, anotaciones de años de experiencia, sueños garabateados en márgenes y servilletas.
Junto a ellos, colocó el cheque de Diego. Tomó una foto del cheque con su celular y luego, con movimientos precisos como los que usaba para cortar cebollas, lo rompió en pedazos pequeños y perfectos. Los dejó caer en el fregadero y abrió el agua caliente, viendo cómo los fragmentos se deshacían hasta desaparecer. «Tu papá cree que puede comprarnos», susurró a su vientre, mientras las lágrimas finalmente corrían libres por sus mejillas. Pero no sabe que algunos ingredientes no tienen precio. Al día siguiente, llegó temprano a Casa Azteca. Se anudó el mandil con manos firmes y comenzó a picar cebollas para el mise en place, dejando que el ardor en sus ojos se confundiera con el efecto natural de los vegetales. En la cocina, al menos, todo tenía sentido. Cada ingrediente tenía su propósito, cada técnica su razón de ser. «Chef», llamó Miguel desde la puerta, preocupación evidente en su rostro. «¿Está bien?» Valentina levantó la vista de su tabla de cortar, el cuchillo firme en su mano. «Prepara más chile ancho», ordenó. «Hoy haremos mole». El secreto no está en los ingredientes, sino en el orden y el tiempo. La voz de doña Socorro llenaba la cocina mientras tostaba chiles en el comal. «Como en la vida, mija, todo tiene su momento». Era domingo, el único día que Valentina se permitía alejarse de Casa Azteca. Las mañanas de domingo se habían convertido en un ritual sagrado en la casa familiar de la colonia Doctores, donde 3 generaciones de mujeres se reunían alrededor de la estufa. «¿Ya le dijiste al chef Ramírez?», preguntó Carmen, pelando tomates escalfados con precisión quirúrgica. «Mañana», respondió Valentina, respirando profundo el aroma de los chiles tostados. A sus 4 meses de embarazo, el delantal apenas contenía su vientre creciente. «No puedo postergarlo más». Doña Socorro detuvo sus movimientos en el comal y miró a su nieta con ojos que habían visto demasiadas historias similares en sus 75 años de vida. «Tu abuelo Mateo siempre decía que la cocina es el mejor lugar para sanar un corazón roto», dijo regresando a su labor. «Aquí hasta el dolor tiene sabor». Las palabras de su abuela desataron memorias de tardes infantiles pasadas en esta misma cocina, aprendiendo los secretos del mole negro de su abuelo. Mateo Ruiz había sido un hombre de pocas palabras, pero muchas enseñanzas, todas transmitidas a través de ollas humeantes y sartenes bien curados. «Abuela», Valentina dudó un momento, «¿crees que estoy loca por querer seguir en la cocina?» «¿Loca?». Doña Socorro soltó una risa seca. «Loca estarías si dejaras que ese Catrín te quitara lo único que es verdaderamente tuyo. Tu don, mijita, viene de generaciones de mujeres que cocinaron con el corazón en las manos y los pies bien plantados en la tierra». Carmen se acercó a su hermana y le apretó el hombro. «Además, no estás sola. Ya verás cómo nos organizamos con el bebé. El niño crecerá entre ollas y recetas, como debe ser», agregó doña Socorro, comenzando a moler los chiles en el molcajete. «Y cuando pregunte por su padre, le diremos la verdad», interrumpió Valentina con firmeza, «que viene de una línea de cocineros que transformaron el dolor en sabor y el amor en alimento». El resto de la tarde transcurrió entre el ritmo hipnótico del molcajete, el burbujeo de las ollas y las historias que doña Socorro compartía sobre las mujeres de la familia. Historias de resistencia, de creatividad, de supervivencia convertida en arte culinario. Mientras preparaban las garnachas que su abuelo les hacía de niñas, Valentina sintió una paz que no había experimentado en semanas. Sus manos trabajaban la masa con movimientos automáticos, heredados, precisos. «¿Sabes qué es lo más importante en la cocina?», preguntó doña Socorro, repitiendo las palabras que su esposo Mateo había compartido tantas veces. «La memoria», respondieron Valentina y Carmen al unísono, sonriendo. «Y el amor», añadió doña Socorro, «pero del verdadero, del que no necesita cheques ni cartas de abogados para demostrar su valor». Al anochecer, cuando Valentina regresó a su departamento con tuppers llenos de comida y el corazón más ligero, supo que había encontrado su camino. No sería fácil, pero tenía los ingredientes esenciales: el amor de su familia, las enseñanzas de generaciones y la certeza de que en su cocina, como en la vida, siempre habría espacio para comenzar de nuevo. La noticia se esparció por la cocina de Casa Azteca como aceite caliente. El chef Ramírez, contra todo pronóstico, no solo aceptó mantener a Valentina en su puesto durante el embarazo, sino que reorganizó los horarios para acomodar sus necesidades. «Mi madre fue cocinera hasta el día que nací»,
le dijo una tarde, mientras revisaban el menú de la semana, y volvió a la cocina conmigo cargado en la espalda. Los verdaderos chefs se reconocen en cómo enfrentan los cambios. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina establecida con precisión militar. Valentina llegaba temprano antes que el sol para preparar los fondos y salsas base. Miguel, su ayudante más leal, había asumido las tareas que requerían mayor esfuerzo físico sin que ella tuviera que pedirlo. El bebé será el más exigente crítico gastronómico de México, bromeaba mientras probaba las salsas que Valentina preparaba. Ya viene educando su paladar desde el vientre. Una madrugada de octubre, mientras preparaba el mise en place para el servicio del día, Valentina sintió las primeras contracciones. Con la misma calma con que manejaba una cocina en hora pico, llamó a Carmen y terminó de organizar las estaciones antes de dirigirse al hospital. Mateo nació al amanecer, con el primer sol filtrándose por las ventanas del hospital público. Sus primeros llantos sonaron como música en la sala de parto, donde Carmen sostenía la mano de su hermana y doña Socorro rezaba en silencio. «Tiene los ojos de tu abuelo», susurró doña Socorro cuando pusieron al bebé en brazos de Valentina. «Y tu fuerza, mija». Los primeros meses fueron un baile delicado entre la maternidad y la cocina. Carmen adaptó sus horarios en el restaurante para cuidar a Mateo durante los turnos de Valentina. Doña Socorro apareció un día con una cangurera especial, modificada para resistir el calor de la cocina. «Tu abuelo la hizo para mí cuando tu madre era bebé», explicó ajustando las correas. «Ahora te toca a ti mantener la tradición». Mateo creció entre el sonido de cuchillos contra tablas de picar y el aroma de chiles tostados. Su cuna improvisada en la oficina del chef Ramírez se convirtió en su primer espacio en la cocina, y sus risas se mezclaban con el bullicio del servicio. Una tarde, mientras Valentina preparaba un nuevo platillo para el menú, Mateo, ya con 6 meses, soltó su primera carcajada al ver a Miguel malabareando con limones. «Ve, chef», dijo Miguel con orgullo, «el niño ya sabe apreciar el talento en la cocina». Esa noche, mientras acostaba a Mateo en su pequeña cuna en el departamento, Valentina recordó las palabras de su abuelo: «La cocina es el corazón de la casa, y el amor es su ingrediente principal». «Te prometo algo, mi amor», susurró a su hijo dormido. «Tal vez no tengamos mucho, pero nunca te faltará el sabor de la felicidad en tu plato». En su mesa de noche, el cuaderno de recetas de su abuelo descansaba junto a un nuevo diario donde Valentina había comenzado a escribir sus propias creaciones. En la primera página, una dedicatoria simple: «Para Mateo, mi ingrediente más preciado, que siempre encuentres en la cocina el amor que yo encontré». El artículo apareció un martes en la sección gastronómica de El Universal. «Los nuevos sabores de la ciudad, la revolución silenciosa en Casa Azteca». El crítico, conocido por su mordacidad, había quedado cautivado por la fusión de técnicas tradicionales y presentaciones contemporáneas que Valentina había estado desarrollando. En medio del bullicio de restaurantes que intentan reinventar la cocina mexicana, escribió, encontramos autenticidad pura en las manos de una joven chef que entiende que la verdadera innovación nace del respeto a las raíces. La mañana que el artículo se publicó, Valentina lo leyó en su celular mientras amamantaba a Mateo, ahora de 10 meses. Sus ojos se detuvieron en cada palabra, especialmente en el párrafo final. El mole negro que probé esa noche no solo honra la tradición oaxaqueña, la eleva. Cada bocado cuenta una historia de perseverancia y amor por la cocina mexicana. Casa Azteca tiene en sus fogones a una chef que promete revolucionar la escena gastronómica de la ciudad. El chef Ramírez entró a la cocina agitando el periódico. «Valentina, ¿ya viste esto?» «Sí, chef», respondió ella, ajustando a Mateo en la cangurera mientras supervisaba la preparación del almuerzo. «Grupo Gastronómico del Valle llamó esta mañana», anunció con una sonrisa. «Quieren una reunión contigo». El silencio cayó en la cocina. Grupo Gastronómico del Valle era el conglomerado más prestigioso de restaurantes en México, conocido por descubrir y desarrollar talentos culinarios. «Pero, chef, yo no puedo». «Puedes y debes», interrumpió Ramírez. «He estado esperando esto desde que llegaste aquí. Ya es hora de que vueles más alto». La reunión se programó para la siguiente semana. Carmen se ofreció a cuidar a Mateo, pero Valentina insistió en llevarlo. «Somos un paquete completo», dijo mientras lo vestía con un mameluco limpio.
En las oficinas del grupo, ubicadas en un elegante edificio de Polanco, irónicamente no muy lejos de las oficinas de Diego, Valentina se encontró frente a 3 ejecutivos que la miraban con curiosidad, mientras Mateo dormía plácidamente en su cangurera. «Queremos que encabeces nuestro nuevo proyecto», explicó María Elena Salgado, la directora creativa. «Un restaurante que combine la autenticidad de la cocina tradicional mexicana con una visión moderna. Total libertad creativa, participación en las ganancias y...» hizo una pausa significativa. «Una guardería en las instalaciones para el personal». Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Por qué yo?» «Porque representas exactamente lo que buscamos», respondió María Elena. «Talento, autenticidad y la capacidad de adaptarte sin perder tu esencia. Además», añadió con una sonrisa, mirando a Mateo, «entiendes mejor que nadie la importancia de crear espacios de trabajo que respeten la vida familiar». Al salir de la reunión, Valentina se detuvo en el lobby del edificio. A través de los ventanales podía ver la ciudad extendiéndose ante ella, vibrante y llena de posibilidades. Mateo se removió en la cangurera despertando. «¿Qué dices, mi amor?», susurró besando su cabeza. «¿Estamos listos para una nueva aventura?». El gorjeo feliz de su hijo fue toda la respuesta que necesitaba. «Mami, ¿ya puedo probar?». Mateo, ahora con 3 años, se empinaba sobre un banco especialmente adaptado en la cocina del nuevo restaurante Raíces, el proyecto estrella de Grupo Gastronómico del Valle. Sus rizos castaños rebotaban con cada movimiento, mientras sus ojos claros, tan parecidos a los de su padre, seguían cada movimiento de Valentina con fascinación. «Todavía no, mi amor. La salsa necesita reposar», respondió ella, ajustando el fuego bajo una olla de barro. «¿Recuerdas lo que dice la abuela Socorro sobre la paciencia en la cocina? Los sabores son como las personas. Necesitan tiempo para mostrar su verdadero carácter», recitó el pequeño con sorprendente precisión, provocando risas entre el personal de cocina. La guardería del restaurante se había convertido en el segundo hogar de Mateo, pero siempre encontraba manera de escabullirse a la cocina durante los preparativos del servicio. Los cocineros lo habían adoptado como su mascota no oficial, enseñándole pequeñas tareas como lavar hierbas o separar frijoles. «Chef», llamó Luis, uno de los cocineros de línea. «Su hijo está otra vez experimentando con las especias». Valentina se giró para encontrar a Mateo frente al estante de especias, sus pequeñas manos cubiertas de una mezcla de chile en polvo y comino. «Estoy haciendo mi propia receta», declaró orgulloso, su carita seria en concentración. «Como tú, mami». María Elena, que había entrado silenciosamente a la cocina, observaba la escena con una sonrisa. «Tal madre, tal hijo», comentó, acercándose a la estación de Valentina. «La reservación de esta noche está confirmada. El crítico de guía epicúrea viene con todo su equipo». Valentina asintió, manteniendo la compostura mientras su estómago se contraía con nervios. Raíces había abierto hacía apenas 6 meses, pero ya se había convertido en uno de los restaurantes más comentados de la ciudad. ¡Auch! El pequeño grito de Mateo interrumpió sus pensamientos. Se había rozado con el chile en polvo los ojos. ¡Agua, agua!, corrió hacia su madre, quien rápidamente lo levantó y lo llevó al fregadero para lavar su cara. «Ya, mi amor, ya pasó», lo consolaba mientras limpiaba sus ojitos. «¿Ves por qué siempre te digo que hay que respetar los ingredientes?». Entre sollozos, Mateo asintió. «Pero mami, ¿todavía puedo ser chef como tú?». La pregunta provocó una oleada de ternura en toda la cocina. María Elena se acercó con una paleta de hielo del congelador. «Por supuesto que sí, pequeño chef», dijo entregándole la paleta. «Pero primero hay que aprender las reglas básicas, ¿no?». Más tarde, mientras Mateo dormía en su rincón especial de la oficina, Valentina ajustaba los últimos detalles del menú degustación. Sus dedos rozaron inconscientemente el collar que su abuelo le había regalado en su último cumpleaños, un pequeño molcajete de plata que nunca se quitaba. «Tu hijo tiene el mismo fuego que tú», comentó María Elena, revisando los platos. «Y la misma determinación». Valentina sonrió, pensando en cómo la vida había dado tantas vueltas en 3 años. «Tiene el corazón de un chef», respondió, «y el alma de un Ruiz». En su libreta de recetas, junto a las anotaciones del día, Mateo había garabateado con crayones su propia receta, un círculo multicolor que, según él, era una sopa de arcoíris. Valentina lo había fechado y guardado,
como guardaba cada momento de esta nueva vida que habían construido juntos, entre ollas y sueños cumplidos. Beatriz Montero hojeaba distraídamente la revista Sabor y Arte en la sala de espera de su estilista cuando la fotografía le robó el aliento. En la página central, una imagen de un niño de rizos castaños y ojos verdes sonreía junto a una mujer que recordaba perfectamente Valentina Ruiz. El nuevo rostro de la gastronomía mexicana, rezaba el titular. Valentina Ruiz revoluciona la escena culinaria con raíces, conjugando tradición familiar y modernidad. Sus manos temblaron al reconocer en el pequeño los mismos rasgos que había visto crecer en su hijo Diego: los ojos, la forma de la nariz, hasta la manera en que sonreía. Era como ver una fotografía antigua de su hijo. «Señora Montero, ya puede pasar», llamó la estilista. «Un momento», respondió, sacando su teléfono para fotografiar el artículo. Esa noche, durante la cena familiar semanal en la mansión de las Lomas, Beatriz observaba a su hijo picotear su plato sin apetito. Diego se había volcado obsesivamente en el trabajo desde el fracaso de su compromiso con Carolina Fuentes, la hija de uno de los desarrolladores más importantes del país. «El proyecto en Dubái va según lo planeado», comentaba Diego a su padre. «Las proyecciones financieras...» «Hijo», interrumpió Beatriz, incapaz de contenerse más, «¿has leído algo sobre gastronomía últimamente?» Diego se tensó visiblemente. «Sabes que no tengo tiempo para...» «Deberías», continuó ella, deslizando su tablet sobre la mesa. «Hay un restaurante nuevo que está causando sensación». El silencio que siguió fue denso como niebla mientras Diego miraba la pantalla. Su rostro, usualmente controlado, palideció. «Tiene tus ojos», dijo Beatriz suavemente. «Tu hijo». El tenedor de Diego cayó sobre el plato con un estrépito que sobresaltó a todos. «No es momento para esto, madre». Su voz sonaba estrangulada. «Entonces, ¿cuándo?» Beatriz se irguió en su silla. «¿Cuándo será el momento para hablar de tu hijo?» «Beatriz». Antonio Montero, que había permanecido en silencio, golpeó la mesa con la palma. «No en la mesa». «¿No en la mesa?», rió ella amargamente. «¿Dónde entonces? ¿Cuándo?» «Han pasado 3 años, Antonio. 3 años desde que obligamos a nuestro hijo a abandonar a la mujer que amaba y a su propio hijo por el bien de la empresa». Diego se levantó abruptamente. «Me voy. Huir es lo único que sabes hacer últimamente», murmuró Beatriz. Pero su hijo ya había salido del comedor. Esa noche, después de que Antonio se retirara a su despacho, Beatriz encontró a Diego en la terraza, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. «Lo siento», susurró acercándose, pero no podía guardar más el secreto. «¿Cuánto hace que lo sabes?» «1 mes», admitió. «He estado siguiendo su carrera. Es extraordinaria, Diego. ¿Y el niño?» «Mateo», interrumpió él. «Se llama Mateo. ¿Cómo...?» «Leo todo lo que se publica sobre ella», confesó vaciando su vaso. «Sobre ellos, desde el principio». Beatriz tomó la mano de su hijo, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «Todavía hay tiempo para arreglar las cosas». «No, madre», Diego se soltó suavemente. «Hay errores que no tienen arreglo, solo consecuencias que hay que aceptar». Pero Beatriz Montero, mientras veía a su hijo perderse en la oscuridad de la casa, comenzó a formular un plan. Después de todo, pensó, las abuelas tienen sus propias formas de corregir los errores de sus hijos. Los salones del Hotel St. Regis brillaban con la elegancia propia de las galas benéficas más exclusivas de la ciudad. La Fundación Cocina para Todos, que proporcionaba educación gastronómica a jóvenes de escasos recursos, celebraba su 10º aniversario, y Valentina había aceptado ser la chef invitada para el evento. «Todo está perfecto, chef», reportó Luis, supervisando la última salida de platos. «El mole de la abuela Socorro está haciendo llorar a los millonarios». Valentina sonrió, ajustando el cuello de su chaqueta de chef. A sus 31 años, se movía con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Raíces se había convertido en uno de los restaurantes más cotizados de la ciudad, y su programa de becas para madres solteras en la industria gastronómica había ganado reconocimiento internacional. Chef Ruiz. María Elena apareció en la cocina temporal. «La presidenta de la fundación quiere que salgas al salón. Los comensales insisten en conocerte». «Sabes que odio estas cosas», protestó Valentina, pero comenzó a desanudarse el mandil.
Por eso eres la mejor chef de México, rió María Elena. Prefieres tus ollas a los reflectores. Al salir al salón principal, Valentina se detuvo un momento para absorber la escena. Las mesas redondas, elegantemente decoradas, estaban ocupadas por lo más selecto de la sociedad mexicana. El murmullo de conversaciones y el tintineo de copas de cristal llenaban el ambiente. Fue entonces cuando lo vio. Diego Montero estaba sentado en una de las mesas principales, su traje negro impecable y su barba más cana de lo que recordaba. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció congelar el tiempo. «Chef Ruiz», la voz de la presidenta de la fundación rompió el momento. «Por favor, venga a conocer a nuestros principales donantes». Valentina atravesó el salón con paso firme, saludando a los comensales que la felicitaban por la cena. Podía sentir la mirada de Diego siguiendo cada uno de sus movimientos, pero se mantuvo profesional, distante. «El mole negro fue una experiencia religiosa», comentó un empresario. «Es una receta familiar de mi abuelo», respondió automáticamente, las palabras sabiendo a memoria y a nuevas heridas. 7 tipos diferentes de chile y 23 ingredientes, completó una voz a sus espaldas. Diego se había acercado al grupo. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y años de ausencia. Valentina mantuvo su compostura, su rostro una máscara de cortesía profesional. «La chef Ruiz es una de las joyas de nuestra escena gastronómica», continuó Diego, su voz controlada. «Su trabajo con jóvenes cocineros es admirable. Gracias por su apoyo a la fundación, señor Montero», respondió Valentina con una ligera inclinación de cabeza, antes de girarse hacia otro grupo de invitados. La noche continuó, una danza elaborada de encuentros evitados y miradas no correspondidas. En la cocina, entre el ajetreo del servicio del postre, Luis se acercó a Valentina. «Chef, hay alguien preguntando por usted en la entrada de servicio». Era Beatriz Montero, elegante como siempre, pero con una vulnerabilidad en su rostro que Valentina nunca había visto antes. «Solo quería decirte», susurró la mujer mayor, «que lo siento, por todo». Valentina asintió una vez, brevemente antes de regresar a su cocina, donde el aroma del chocolate oaxaqueño y la vainilla le recordaban que había construido su propio camino, uno que no necesitaba la validación ni el perdón de nadie. La mansión de los Montero parecía más fría que nunca durante la cena familiar del domingo siguiente a la gala. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina era el único sonido que rompía un silencio cargado de tensión. «La vi», dijo finalmente Diego, dejando su copa de vino sobre la mesa. «Y no dijiste nada». Beatriz levantó la mirada de su plato. «No era mi lugar decirte que estaría ahí, como no era tu lugar decirme que has estado siguiendo su carrera, que has estado guardando cada artículo, cada mención en revistas». Antonio Montero carraspeó incómodo. «Hijo, creo que deberíamos...» «¿Qué, papá?», interrumpió Diego, su voz cortante. «¿Seguir pretendiendo que no tengo un hijo, que no abandoné a la única mujer que realmente me importó por mantener la imagen de esta familia?» Beatriz se levantó abruptamente, regresando momentos después con una caja de cartón. La colocó frente a Diego. 3 años de su vida, dijo suavemente. Cada logro, cada paso. Tu hijo, Mateo, tiene tus ojos y tu sonrisa cuando eras pequeño. Es brillante, según dicen los artículos. Tiene una pasión natural por la cocina. «Basta», susurró Diego, pero sus manos ya estaban abriendo la caja, recorriendo recortes de periódicos y revistas. «¿Sabes por qué se llama Mateo?», continuó Beatriz. «Por su abuelo, el chef que le enseñó todo a Valentina, el hombre que tú y yo juzgamos como no suficiente para nuestra familia». Las fotografías se desplegaban como un rompecabezas de momentos perdidos. Mateo en la cocina de raíces, Valentina recibiendo premios, reseñas elogiosas de críticos gastronómicos. «Carolina Fuentes», murmuró Diego, su voz quebrada. «La fusión perfecta de empresas, la novia ideal. ¿Y para qué? Ni siquiera recuerdo por qué parecía tan importante en ese momento». Antonio, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Cometimos un error, hijo. Todos nosotros». «No», corrigió Diego levantándose de la mesa. «Ustedes sugirieron, presionaron, manipularon, pero la decisión final fue mía. Yo escribí esa carta. Yo firmé ese cheque. Yo soy el cobarde que no tuvo el valor de enfrentar sus propios sentimientos». «Nunca es tarde», insistió Beatriz, alcanzando la mano de su hijo.
Mateo merece conocer a su padre. ¿Y qué le voy a decir? Diego rió amargamente. ¿Que lo abandoné porque no encajaba en nuestro mundo perfecto? ¿Que su madre, que ha construido un imperio desde cero, no era suficientemente buena para los Montero? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz. Di la verdad. Que cometiste el peor error de tu vida y que darías todo por una segunda oportunidad. Diego tomó la caja con los recortes y se dirigió hacia la puerta del comedor. En el umbral se detuvo. Sabes que ella jamás me perdonará, ¿verdad? No busques su perdón, respondió Beatriz. Busca la manera de merecer conocer a tu hijo. Esa noche, en su penthouse con vista a la ciudad, Diego extendió todos los recortes sobre su escritorio. Una vida entera documentada en papel, premios, innovaciones, éxitos, y en cada fotografía, un pequeño niño de ojos verdes que le devolvía su propia mirada desde el pasado. Tomó su teléfono, y por primera vez en 3 años, marcó el número de su abogado. La oficina del bufete jurídico Vega y Asociados vibraba con una tensión palpable. Alrededor de la mesa de juntas de caoba, 4 personas permanecían sentadas en un silencio incómodo. Valentina, su abogada Carmen Vega, Diego y su representante legal. Mi cliente está dispuesto a establecer un fideicomiso educativo sustancial para Mateo, comenzó el abogado de Diego, deslizando una carpeta sobre la mesa. Además de... No estamos aquí para negociar dinero, interrumpió Carmen, su voz firme. La chef Ruiz ha sido clara sobre eso. Valentina, que había mantenido su mirada fija en los documentos frente a ella, finalmente habló. Tengo algo que mostrarles. De su bolso extrajo un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. La carta original de Diego, junto con una copia del cheque roto. Este documento, continuó su voz controlada, contiene una renuncia explícita a cualquier derecho paternal. Fue tu elección, Diego, una que hiciste sin consultarme, sin darme voz. Diego palideció al ver su propia letra, las palabras que había escrito en un momento de cobardía. Las cosas han cambiado, intentó argumentar su abogado. ¿Qué ha cambiado exactamente?, preguntó Valentina, inclinándose hacia adelante. ¿Que ahora soy suficiente para los Montero? ¿Que mi éxito me hace más aceptable? No es eso, intervino Diego por primera vez. He cometido errores imperdonables. Tienes razón, cortó Valentina. Son imperdonables, pero esto no se trata de perdón. Se trata de Mateo. Carmen extrajo otro documento de su maletín. Mi clienta está dispuesta a establecer términos muy específicos. El acuerdo era simple. El fideicomiso educativo se establecería, pero bajo el control exclusivo de Valentina. Cualquier contacto con Mateo tendría que esperar hasta que el niño tuviera edad suficiente para decidir por sí mismo si quería conocer a su padre biológico. ¿Y mientras tanto?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Mientras tanto, respondió Valentina levantándose, seguirás siendo lo que elegiste ser, un extraño. Antes de salir de la oficina, se detuvo en la puerta. El mole negro, dijo sin voltear, tiene 24 ingredientes, no 23. Mi abuelo agregó uno más antes de morir, pimienta rosa. Dijo que representaba las lágrimas que endulzan el camino. En el pasillo, Carmen alcanzó a su amiga. ¿Estás segura de esto? Valentina asintió, permitiéndose finalmente liberar una lágrima contenida. Mateo merece tomar sus propias decisiones cuando esté listo, sin presiones, sin culpas, sin el peso de nuestra historia. ¿Y el fideicomiso? Ese dinero no es para Mateo, respondió Valentina con una pequeña sonrisa. Lo usaremos para expandir el programa de becas en raíces, para que otras madres solteras tengan la oportunidad que yo tuve. Mientras el elevador descendía, Valentina recordó las palabras de su abuela. El perdón, mijita, es como el mole. No sirve si lo das crudo, pero tampoco si lo dejas quemar. Tiene su tiempo y su manera. Los aromas se entrelazaban en el aire como una sinfonía bien ejecutada. Chile guajillo tostándose, cebolla caramelizándose, epazote fresco. El local, que alguna vez fuera una antigua casona en la colonia Roma Norte, vibraba con la energía de los preparativos de inauguración. ¿Los uniformes llegaron?, preguntó Valentina, revisando por 10ª vez su lista. Todo en orden, chef, respondió Luis, ahora su chef. El equipo está completo, las estaciones preparadas, y las primeras estudiantes de la fundación llegaron temprano para ayudar. Mateo, con casi 4 años, corría entre las estaciones de la cocina con su propio uniforme en miniatura,
un regalo especial de María Elena para la ocasión. «Mami, mira», exclamó, señalando la pared donde colgaba una fotografía en blanco y negro. Su bisabuelo Mateo Ruiz, de pie frente a su antiguo puesto de garnachas en el mercado de la Merced. «Por eso se llama así el restaurante, mi amor», explicó Valentina, agachándose junto a su hijo. «Mateos no es solo un nombre, es un legado». La decisión de abrir su propio restaurante había llegado naturalmente. Raíces seguía siendo un éxito, pero Valentina sentía la necesidad de crear algo más personal, más íntimo, un espacio donde la tradición y la innovación se encontraran en cada plato. Doña Socorro apareció en la puerta de la cocina, su rostro arrugado brillando de orgullo. En sus manos traía una olla de barro antigua. «Era de tu abuelo», dijo, colocándola suavemente sobre la estufa principal. «La primera olla donde preparó su mole negro». Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero Valentina las contuvo con una sonrisa. «Aquí es donde pertenece». El restaurante se llenó gradualmente. Críticos gastronómicos, colegas chefs, amigos y familia. Carmen, embarazada de 7 meses, dirigía el frente de la casa con la misma eficiencia de siempre. «Hay una entrega para ti», susurró a su hermana durante un momento tranquilo. «Llegó esta mañana». El paquete, envuelto en papel craft, contenía un libro antiguo, Recetario Tradicional Mexicano, 1932. En la primera página, una nota simple: «Para que Mateo conozca sus raíces, todas ellas. Con amor, Beatriz Montero». Valentina cerró el libro suavemente y lo guardó en su oficina. Había aprendido que algunos ingredientes necesitan tiempo para encontrar su lugar en la receta. «¡Servicio!», gritó Luis desde la línea, y la cocina cobró vida. Mientras se anudaba nuevamente el mandil, Valentina observó su reino, una cocina llena de sueños cumplidos, de heridas transformadas en fortaleza, de tradiciones honradas y renovadas. En las paredes, junto a la foto de su abuelo, colgaban los diplomas de las primeras graduadas de su programa de becas. «¿Lista, chef?», preguntó Luis, una sonrisa conocedora en su rostro. Valentina tomó la olla de barro de su abuelo, sintiendo el peso de generaciones en sus manos. «Siempre», respondió, y el primer servicio de Mateos comenzó. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de Mateos, bañando las mesas con una luz dorada. El restaurante estaba cerrado al público ese día, decorado con globos y serpentinas para una celebración especial, el 6º cumpleaños de Mateo. «Otra vez la historia del mole, abuela», pedía el festejado, rodeado de sus compañeros de kindergarten y los hijos del personal del restaurante. Doña Socorro, sentada en su silla de honor, sonreía mientras compartía una vez más la leyenda familiar del mole negro. Valentina observaba la escena desde la barra, su corazón hinchado de felicidad. Mateos se había convertido en uno de los restaurantes más respetados de la ciudad, pero más importante aún, en un verdadero hogar para muchos. Las paredes, ahora cubiertas de reconocimientos y fotografías, contaban la historia de un sueño construido con determinación y amor. Carmen, con su bebé de 2 años en brazos, se acercó con un paquete. «Llegó esta mañana», dijo suavemente, «sin remitente». El paquete contenía un libro de cocina antiguo, una edición rara de cocina prehispánica, que Valentina había mencionado una vez a su abuelo años atrás. Dentro, una simple inscripción: «Para que las recetas del pasado alimenten los sueños del futuro». «Mami», la voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. «¿Qué dice ahí?». Valentina cerró el libro suavemente mirando a su hijo. Sus ojos verdes, tan familiares y a la vez tan únicos, brillaban con curiosidad. En su pequeño rostro podía ver retazos de historias entrelazadas, de decisiones tomadas, de caminos elegidos. «Algún día, mi amor», respondió abrazándolo, «te contaré toda la historia». La celebración continuó, mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja. En la cocina, la olla de barro del abuelo Mateo burbujeaba suavemente, preparando el mole negro que ahora contenía 25 ingredientes. El último, agregado por Valentina, era cardamomo, por las promesas cumplidas y los nuevos comienzos. En una mesa discreta del fondo, Beatriz Montero observaba la escena sin ser notada, una sonrisa suave en sus labios y lágrimas contenidas en sus ojos. Sabía que algún día, cuando el tiempo fuera el correcto, las historias encontrarían su manera de ser contadas. Por ahora, era suficiente ser testigo silencioso de la felicidad que florecía en ese espacio,
construido con el mismo amor que su nieto ponía en cada plato que creaba en su cocina de juguete. El sonido de risas infantiles se mezclaba con el tintineo de platos y el murmullo de conversaciones. En el aire flotaba el aroma del mole y las promesas cumplidas, mientras Mateo soplaba las velas de su pastel, rodeado por la familia que el destino y el amor habían construido.